Bien, habíamos estado viendo, habíamos estado viendo lo que son válvulas neumáticas, ¿no es cierto? Las válvulas neumáticas empiezan desde su construcción en dos tipos, ¿no es cierto? Las válvulas de asiento, ¿no es cierto? Las válvulas de asiento son estas tres. Prácticamente las tres válvulas eh, tienen el mismo funcionamiento, solamente cambia la forma. Por ejemplo, aquí es una esfera, acá es un cono y acá es un disco, ¿no? Pero prácticamente es el mismo funcionamiento. Recuerden que este es el principio de construcción de todas las demás válvulas, ¿no es cierto? Entonces, van a haber válvulas que van a ser de este tipo de construcción y van a haber válvulas que van a ser tipo correderas, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto. Tipo correderas tiene un émbolo, un eje, ¿no es cierto? Y son cilíndricas, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es bloquear o dejar pasar el aire, ¿no es cierto? Moviéndose de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso habíamos visto la clase pasada, ¿no es cierto? La clase pasada habíamos visto acerca de las válvulas, ¿no es cierto? Los tipos de válvulas, y esto lo habíamos visto en FluidSim, ¿no es cierto? En FluidSim habíamos visto cómo en las válvulas nosotros podemos configurar válvulas, ¿no es cierto? Para que haya retorno por muelle, activación mecánica, activación manual, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar. Vamos a revisar, por ejemplo, este tipo de válvula. Me gustaría, señor Washington, ayúdeme, por favor, con esta primera válvula. Ya, Esa válvula de aquí, esta de aquí, solamente esta parte de aquí. ¿Qué tipo de válvula es la que tenemos aquí? ya esa válvula es 2-2, o sea, dos posiciones y dos vías. En Ya, este caso, la primera posición no pasa, ya, no pasaría, tendría que ser para que pase. Y muy tiene bien. un regreso con muelle, algo así, parece que era. Sí, correcto. Muy bien, excelente explicación, ¿no es cierto? Lo único que le faltó explicar es este botoncito de aquí, ¿no es cierto? Este botoncito de aquí es prácticamente un botón, Era- pero en neumática se llama palpador mecánico porque no es un botón es diseñado para que lo presione el ser humano, ¿no es cierto? Manualmente, pero este es diseñado para que se presione por otro cilindro, ¿ya? Para que otro cilindro lo presione. Entonces, excelente. Ahora miren, esta válvula de aquí, este símbolo de aquí, está representado aquí arriba, ¿no es cierto? Y vamos a explicar el funcionamiento de esta válvula. Primero aquí tenemos, ¿no es cierto? Una válvula de asiento, ¿no es cierto? El inicio, el principio de construcción de toda esta válvula de aquí es una válvula de asiento, ¿no es cierto? Entonces, en la primera posición, en la primera posición, el aire está ingresando por aquí, ¿no es cierto? Y el aire está presionando la esfera, ¿no es cierto? En todos los puntos de manera proporcional, ¿no es cierto? De manera que la esfera está haciendo un sello y no hay paso de aire por aquí, ¿no es cierto? En cambio, lo que hay perdón, en cambio, lo que hay en A, ¿no es cierto? Lo que hay en A, ¿verdad? Ah, no, perdón, no, aquí no. Entonces, A no está conectado, ¿no es cierto? A no está conectado, A simplemente no tiene conexión en la primera posición, ¿no es cierto? Tal cual como se ve aquí abajo, ¿no es cierto? La presión de aire viene, camino cerrado, es decir, no hay paso, ¿no es cierto? Por lo tanto, A no se conecta, ¿no es cierto? Presionamos este botón. Al presionar este botón va a cambiar de posición. Entonces, cuando se presiona este botón, cuando se presiona este botón, ¿no es cierto? Presionamos este botón, este palpador, ¿no es cierto? Este palpador hace, ¿no es cierto?, presión sobre la esfera de manera que la esfera se levanta, ¿no es cierto? Como la esfera se levanta, ¿no es cierto? El aire que hay aquí ahora sí comienza a circular. El aire comienza a circular por aquí, comienza a circular por aquí, por todos los costados de la esfera, ¿no es cierto? Entonces comienza a salir el aire por acá, ¿no es cierto? Todo el aire que había aquí, la presión de aire comienza a circular por aquí. Si se dan cuenta,
Este es un ejemplo de esta válvula, ¿no es cierto? Una válvula de 2 posiciones, 2 vías, 2 posiciones, ¿no es cierto? 2 vías, 2 posiciones, creada a partir de una válvula de asiento con esfera, ¿ya? ¿Sí está entendido hasta ahí? De mi parte, sí. Ya. Josué también. Robinson, Guido, Giovanni. Sí, ingeniero, sí. Sí, sí, Excelente. está muy claro. Ya, muy bien. Gracias por la realimentación. A mí me sirve bastante. Vamos a ver. Josué tiene una pregunta. Adelante, Sí, Josué. dije una pregunta, estaba revisando el Classroom. Esta todavía no está subida, ¿verdad? Esta diapositiva. No, esta diapositiva no la voy a subir porque para ustedes hay la guía didáctica. Entonces, en la guía didáctica está toda esta teoría. Pero también tienen la guía didáctica y los videos. Ya, Ajá, ya, gracias. correcto. Bien, vamos con Josué de una vez. No apague su micrófono. Ayúdeme con la explicación de esta válvula de aquí. ¿Qué válvula es esta? Esa es igual una válvula que tiene el pulsador, bueno, que no es un pulsador, Ya. sino, ya, pero esta ya sería de 3 posiciones. 3 posiciones. No, perdón, 2 posiciones y 3 vías. Ya, muy bien. 2 posiciones, 3 vías. La lectura correcta es 3-2, ¿no? Ah, sí. Ya, 3 vías, 2 posiciones. ¿Qué más tenemos aquí? En la primera posición, Ah, la primera posición se encuentra en un estado abierto. abierto. O sea, no hay paso de aire, ¿no? Ah, Pero, ¿qué sí hay? un retorno. Un retorno, muy bien, un retorno de aire. Y en la segunda posición, ¿qué pasa? Solamente hay flujo hacia arriba. Ya, muy bien. En la segunda posición, la presión sí pasa desde el punto P hacia el punto A, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver el funcionamiento acá. Es similar a este funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el aire está entrando por esta vía, ¿no es cierto? Y está presionando la esfera en todos los puntos proporcionalmente, ¿no es cierto? Bien, entonces esa presión de aire hace que haya un sello perfecto, la válvula perdón, la esfera se asiente, ¿no es cierto? Y haya un sello perfecto impidiendo el paso por estos lados laterales, ¿no es cierto? En cambio, en la primera posición, lo que sí hay es una conexión desde A, ¿no es cierto? Por aquí hacia R, ¿no es cierto? Sale por ahí. ¿Ya? Eso es lo que me indica aquí la primera posición de esta válvula. Si se dan cuenta, P está sellado, pero A está conectado con R. Entonces está retornando el aire, está desfogando el aire, ¿ya? Está desfogando el aire. Entonces, esa es la primera posición. Ahora, para pasar a la segunda posición, ¿no es cierto? Para pasar a la segunda posición, lo que yo necesito hacer es presionar este palpador neumático que está aquí, ¿no es cierto? Presiona este palpador neumático que está aquí, ¿verdad? Al presionar este palpador neumático que está aquí, se presiona esta esfera, ¿no es cierto? Levantando la esfera. Y una vez que se levanta la esfera, ahora sí hay paso de aire por estos costados. Entonces, como hay paso de aire, ¿no es cierto? El aire viene por aquí, ¿no es cierto? Pero cuando este palpador baja, bloquea este orificio R. Entonces ya no hay paso hacia R, ya no hay paso, ¿no? ¿Qué sí hay? Hay una conexión con P, ¿no es cierto? Entonces el aire viene por aquí y comienza a salir hacia A. Esa es la segunda posición. En cambio, R queda bloqueada, ¿no es cierto? R queda bloqueada, ¿no es cierto? Aquí es donde se bloquea R, ¿no es cierto? Al desfasarse esto un poquito, ya no hay conexión con A, queda totalmente sellado la conexión de A con R, pero en cambio queda abierto el paso de P hacia A. ¿Sí está entendido?
Ingeniero, usted dice que es un palpador, ¿no es cierto? Funciona como un pulsador, Sí, correcto. pero donde me está indicando ahí en el punto R, que dice que vuelve, ¿cómo, cómo es que vuelve a ingresar vuelta, digamos, el aire por donde marcó ahí la flechita? Y porque aquí tiene un hueco por dentro, ¿no? Este palpador es hueco por dentro, tiene un orificio, una vía por dentro. Aquí, justo aquí tiene Pero, una vía. digamos, de ahí, digamos, está conectado a otra alimentación, ¿el aire entra a presión o así aire, ¿Es digamos? este de aquí? Ese Ajá, orificio, ese orificio es R, ¿no? ¿Qué significa R? dijo retorno, dijo. Retorno, ¿no es cierto? Ajá, Entonces el aire por aquí sale al medio ambiente, no entra por sí. aquí, sale al medio ambiente. Entonces, mucho ojo que el aire que sale al medio ambiente no es un aire que tiene la misma presión, digamos así, no es el aire que tiene, que lleva la misma presión, ¿no? Es un aire que ya viene disminuido, ¿no es cierto? Entonces, este aire sale al medio ambiente por aquí. Ahora, si la pregunta es, por ejemplo, o sea, si aquí se tapa el orificio, no se tapa, ¿no? Este orificio no se tapa, ya que es circular. Si se dan cuenta que es circular, entonces, si viene un cilindro, va a ser un contacto leve en ciertos puntos, ¿no? Pero no en todos los puntos, de manera que no se tapa este orificio. Entonces, sí puede retornar. ¿Sí, sí está claro o es alguna otra pregunta? No, sí está claro. ¿Sí? Ya, Sí. muy bien. Bien, entonces, miren, este es el ejemplo de una válvula. Este es el ejemplo de una válvula de asiento, tipo asiento, ¿no es cierto? Es el ejemplo de una válvula tipo asiento. eh, Utilizada para construir una válvula, estas válvulas de aquí. Ahora, estas válvulas de aquí, ¿no es cierto? Nosotros le conocemos como válvulas neumáticas. También se les conoce como válvulas distribuidoras. Estas válvulas se les conoce como válvulas distribuidoras. ¿Por qué? Porque miren, esa válvula tiene una presión de aire, ¿no es cierto? Que está ingresando aquí. Sí les había dicho que, les había dicho la clase de ayer que para representar la presión de aire, ¿no es cierto? Yo puedo representar con un circulito, un círculo y una esfera, bueno, un círculo pintado en la mitad. Y esto es presión de aire. ¿No es cierto? Otra forma de representar la presión de aire es con un triángulo hacia arriba, ¿no es cierto? Eso les había dicho ayer, me parece, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esto, ¿no es cierto? Voy a tener así, aquí, debajo de este círculo, con ese punto en la mitad, va a asomar la letra P. Cuando yo tengo aquí, ¿no es cierto? Va a asomar el número 1, ¿no es cierto? Son dos nomenclaturas diferentes, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, les explicaba que esa válvula es una válvula distribuidora, ¿no es cierto? Porque recibe la presión de aire y es capaz de distribuir para un actuador. Entonces, alimenta a un actuador. Entonces, no lo alimenta de manera directa, sino que lo alimenta bajo una condición. En este caso, la alimentación está condicionada por la presión de este palpador, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, se llaman válvulas distribuidoras, ¿ya? Ahora, yo les había dicho que las conexiones de trabajo, ¿no es cierto? Las conexiones de trabajo se llaman, tienen la letra A, ¿no es cierto? Por nomenclatura tienen la letra A. Entonces, si en una válvula yo tengo más de una conexión de trabajo, ¿no es cierto? Voy a tener la letra A, B. Si necesito otra más, C, D y así las que necesiten, ¿no? Desde la A en adelante. En cambio, la R significa retorno, es decir, el aire sale al medio ambiente, el aire retorna al medio ambiente y estas letras, ¿no es cierto? Si hay más de un retorno, es la letra RST, ¿no es cierto? Las que se utilizan, ¿no es cierto? Entonces,
así es como trabaja. Entonces, mucho ojo con lo que les acabo de decir, son válvulas distribuidoras, ¿no es cierto? Por lo que les acabo de explicar. Sirven para distribuir el aire a un actuador o a otro o a otra válvula, ¿no? En sí. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? No, Inge. ¿No? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver las válvulas tipo correderas. Bueno, vamos a ver esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Que no es una tipo corredera. De hecho, la vamos a explicar primero. Señor Calva, ayúdeme, por favor. ¿Qué tipo de válvula es la que tengo aquí? Este símbolo de aquí abajo. Este es una válvula de dos vías, dos posiciones. Ya. Ya. ¿Será dos Tiene, vías? ¿mandé? ¿Dos vías? Este, tres vías, Ya, digo, muy bien. Tres vías, tres dos vías, dos posiciones. posiciones. ¿Qué más tiene? Tiene, tiene tiene lo que, por donde está un pulsador que Ya, denominado palpador, dijo, ¿no es cierto? ya, palpador mecánico. Sí, mecánico. Ujú. Tiene ahí una salida que es que digo, retorno, Ya, muy bien. retorno ¿No? y pues además eh, tiene la otra posición donde va a fluir el aire. Ya, muy bien. Excelente, muchas gracias, Giovanni. Entonces, tal cual como lo dijo Giovanni, ¿no? Tengo dos posiciones. En la primera no fluye, la presión de aire no fluye, está truncada. En la segunda sí fluye. En la primera, A se conecta con R para desfogar, ¿no es cierto? Para retornar el aire. Y en la segunda, R está bloqueada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver eso aquí, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, bueno, como decía Giovanni, P, ¿no es cierto? Es la presión de aire. Esta presión de aire lo único que está haciendo es ayudando a presionar este disco, ¿no? De manera que se forma un sello perfecto y no hay paso de aire por estos costados, ¿no es cierto? No hay paso de aire. En cambio, ¿qué sí pasa? Lo que sí pasa es A, ¿no es cierto? El aire que hay en A está retornando, ¿no es cierto? Por aquí, ¿no es cierto? Está retornando hacia R, ¿ya? Eso es en la primera posición. Entonces, vamos a ver. Cuando yo presiono este palpador mecánico, ¿no es cierto? Lo presiono, voy a cambiar de posición, ¿no es cierto? A esta posición. Entonces, cuando se presiona el palpador mecánico, ¿no es cierto? Cuando ejerzo presión en el palpador mecánico aquí, ¿no es cierto? Este palpador mueve todo este sistema levantando este disco. Una vez que se levanta este disco, ¿no es cierto? Este sello se quita y entonces hay paso de aire, ¿no es cierto? Por estos costados, hay paso de aire por aquí. Pasa el aire, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando se baja este palpador, esta parte de aquí que está este cuerpo rayado, ¿no es cierto? Que es un cuerpo sólido, viene a sellar esta R, entonces ya no hay paso de aire, porque R queda sellado. Como ya no hay paso de aire, ¿no es cierto? En la segunda posición, R queda sellado, ¿no? Ya no hay salida por R, está sellado R. Pero en cambio, el aire que venía por aquí, ¿no es cierto? Sí se conecta hacia A. Entonces comienza a salir por A, ¿ya? Esa es la explicación de esta válvula de aquí. ¿Sí está entendido? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? No. Muy bien. Vamos con la siguiente válvula. La siguiente válvula, ¿no es cierto? Es una válvula de corredera, ¿no es cierto? Está acá. Pero esa válvula se representa con este de aquí. Señor Hiedra, ayúdeme por favor. ¿Qué tipo de válvula es la que yo tengo aquí?
A ver, Inge. La segunda, diga, Inge. Sí, la segunda. Esta válvula es 5, 5. A ver, sí, a ver. 1, 2, 3. Sí, 5, 2. 5.2, muy bien. Aquí quiero preguntarle, ¿cuántas conexiones de desfogue de aire tengo aquí? Ahí tenemos 1, ¿Cuál sería? la R. ¿Y la S qué es? Esa es, a ver, a ver. No, también es desfogue, Inge. 2 tendríamos. Muy bien, dos desfogues de aire. Sí, sí, ¿Cuántas sí. Así es. conexiones de trabajo tengo aquí? De trabajo tenemos 1. Uno, el A, Sí, ¿verdad? ¿Y la el A, B qué solo A. sería? Ese es la de, a ver, déjeme, es que lo tengo bien pequeñito, Inge, discúlpeme. Ahí sí. A ver, ese sería, chuta, Inge. Igual es conexión de trabajo, ¿no? Serían 2 conexiones de trabajo y 2 desfogues. Exactamente, dos conexiones de trabajo, dos desfogues. En la primera posición, P está conectado con B, ¿no? Sí, Inge. Y A desfoga por S. Sí, Inge. Ya, en la segunda posición, ¿qué pasa? Que digamos que B sería B B se conecta con qué? con S, Con R. R está con acá, R, eso, con R, R. con el desfogue, Y P, que está aquí, ¿con qué se conecta? con A. Con A. Muy bien, muchas gracias, Guido. Bien, igual tenemos un palpador para cambiar de posición, ¿no? Entonces vamos a ver, esta es la primera posición, ¿no es cierto? Aquí está la primera posición, miren. P obviamente está conectada con B, ¿no es cierto? A, ¿no es cierto? Está conectada con S, tal como muestra el diagrama, ¿no? El símbolo, la primera posición, ¿no es cierto? Ahora, para cambiar de estado, yo presiono este palpador, ¿no es cierto? Y esto se desliza hacia la izquierda, sí, hacia la derecha, perdón. Se desliza hacia la derecha, ¿no es cierto? De esta manera. Entonces, necesito que usen su imaginación, ¿no es cierto? Cuando esto se deslice hacia la derecha, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que R va a estar conectada con B cuando se deslice todo hacia la derecha. Y P va a estar conectado con A, así. Y S, en ese caso, va a quedar bloqueado. ¿Ya? Tal cual como lo muestra aquí, ¿no es cierto? B va a conectarse con R, ¿no es cierto? Aquí está R. Recuerden, aquí está R. Aquí está R. Aquí está B. Entonces B se conecta con R, B con R. La presión se conecta con A. La presión se conecta con A. Y S que está aquí queda bloqueada. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la segunda posición. Vamos a ver más adelante otro gráfico que está mucho más explicado, donde se ven las dos posiciones, ¿ya? Pero, a ver, el objetivo de mostrar estos gráficos es que ustedes vean cómo se construyen internamente las válvulas, ¿no es cierto? Tengo este que es con tipo corredera y este que es con válvula de asiento, ¿ya? Entonces, ¿tienen tal vez alguna pregunta con respecto a esto? Inge, ¿por qué es que se llama válvula de corredera? O sea, por el mecanismo, cómo funciona. Por el mecanismo, correcto. Porque ese mecanismo está dotado de émbolos, ¿no es cierto? Que para hacer su funcionamiento se corren hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, como están corriendo o sea, están moviéndose de manera horizontal, ¿no es cierto? Se le conoce tipo corredera, ¿no? Ya. Ya, a Bueno, eso también más adelante le vamos a conocer como spool en inglés, ¿no es cierto? Pero ustedes ya saben que spool significa corredera, ¿no es cierto? Más adelante ustedes van a encontrar válvula tipo spool. Y una válvula tipo spool es una válvula corredera, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez?
¿no? Sí, pero esa que tiene bastante la última, ¿en qué ocasiones se usaría más o menos? Ya, no sé si ustedes se están dando cuenta un poquito que, por ejemplo, estas válvulas que son con asiento, ¿no es cierto? Miren, tienen limitadas entradas y limitadas salidas, ¿no? Limitadas vías. En cambio, aquí ya sumaron de unas 5 vías. Entonces, estas de aquí, ¿no es cierto? Mientras yo ponga más vías y más correderas, yo puedo ir diseñando, ¿no es cierto? Moviéndolas, ¿no es cierto? Entonces, incluso con estas correderas yo puedo diseñar, por ejemplo, hasta 3 posiciones, si es que quisiera o se diera la necesidad, 4 posiciones, ¿no es cierto? 5 vías, 6 vías, ¿no es cierto? De acuerdo a la necesidad que yo tenga. Entonces, por eso es que existen las válvulas de corredera o tipo spool. Esas son más que todas las aplicaciones, porque me da más facilidad de yo poder, generar más vías y más posiciones simultáneamente. Yep, gracias. Ok. Bien, rápidamente, este de aquí es lo mismo que esta de acá, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero en cambio, ¿cuál es la diferencia? Alguien que me diga la diferencia, señor Obregón, ayúdeme con la diferencia entre esta válvula de aquí y esta válvula de acá. Hay una sola diferencia. Ese era el palpador, ingeniero. Muy bien, antes había un palpador, ahora ¿qué hay? ¿Qué era esto? Es en forma de triángulo. Recuerden qué es el triángulo. Entrada de aire, ¿no era eso? Muy bien, entrada de aire, ¿no es cierto? Si yo tengo un triángulo así, ¿no es cierto? Quiere decir presión de aire. Si yo tengo un triángulo así, quiere decir desfogue de aire, ¿no es cierto? Y si yo tengo un triángulo así, quiere decir pilotaje neumático, ¿no es cierto? Más o menos es la lógica que se sigue. Entonces, miren, voy a borrar porque estos triángulos están mal dibujados. Pero aquí tengo un triángulo, miren. Entonces esto quiere decir pilotaje o control neumático. Es la única diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es en qué se diferencia? El funcionamiento es el mismo, pero aquí lo que se diferencia es que para cambiar de estado, yo tengo que meter aire a presión. Cuando el aire entre por este lado, ¿no es cierto? Cuando el aire entre por este punto de aquí, ¿cierto? El aire entre por aquí, va a hacer que este émbolo de aquí, ¿no es cierto? Descienda. Este émbolo descienda junto con todo el mecanismo, levantando el disco y sellando R, ¿no es cierto? Para que P pueda pasar hacia A, ¿ya? Entonces, lo único que cambia es simplemente el control, ¿no es cierto? En este caso ya no es un control mecánico, sino un control neumático. ¿Sí está entendido? O sea, ¿Alguna pregunta? este tipo de válvula puede ser accionada por una válvula de las anteriores que teníamos conectada al lugar de trabajo. Correcto. Esa válvula es accionada, ¿no es cierto? Por otra válvula neumática, ¿no es cierto? Conectada aquí. Entonces, por eso les decía que estas válvulas se llaman válvulas distribuidoras. ¿Por qué? Distribuyen aire o a actuadores o activan otras válvulas, ¿no es cierto? En este caso, puedo activar otra válvula con el, con otra válvula, puedo activar con esta, perdón, con una válvula distribuidora puedo activar esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama válvulas distribuidoras. Bien, miren, el siguiente ejemplo es bastante similar, ¿no es cierto? Aquí tengo lo mismo, ¿no es cierto? Miren, tengo un control neumático, ¿no es cierto? Se les llama control neumático o pilotaje neumático, ¿ya? Es lo mismo, control o pilotaje neumático. Entonces, es la misma válvula, si se dan cuenta, 5.2, ¿no es cierto? Es la misma válvula anterior, 5.2, pero la única diferencia es que esta válvula necesita aire para cambiar de posición. Cuando tengo presión de aire en este punto, en este lado, ¿no es cierto? Por aquí, por este lado,
¿no es cierto? El aire va a presionar todo esto de manera que toda esta corredera se mueva hacia la derecha, ¿ya? Cuando deja de haber aire, el resorte hace que vuelva a su estado, sí, a su estado original o a su posición normal. ¿Sí está entendido? Sí, jefe. Bien. Inge, ¿cómo era que dijo que se llamaba control neumático y la otra piloto neumático? Pilotaje neumático, ajá. Control neumático o pilotaje neumático. Cualquiera de los E- dos es válido. Esa necesita de otro sistema para ser activada, ¿verdad? Otra. Digamos que sí, digamos que se necesita otra válvula, ¿no es cierto?, que active esta válvula de aquí. Necesita otra válvula que active esta válvula. Entonces, eso igual vamos a hacer hoy una práctica acerca de esto, ¿no? Por eso es que estamos viendo esto. Vamos a terminar con una práctica activando válvula con otra válvula neumática. Bien, vamos a continuar. Entonces, miren, lo mismo, ¿no? Tengo aquí, quería mostrarles las válvulas de corredera. Primero que todo, tengo una válvula 5.2, la misma que vengo trabajando, ¿no es cierto? Que vengo explicando de hace 3 diapositivas. Pero en este caso tengo pilotaje neumático del lado izquierdo, pilotaje neumático del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? En el primer caso, la presión está conectada con B, en la primera posición, ¿no es cierto? Presión conectada con B, miren, vamos a ir dibujando con la presión está conectada hacia B, primera posición, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? A está conectada con S, miren, A está conectada con S en la primera posición, ¿no es cierto? Segunda posición, ¿no es cierto? Miren, aquí está la segunda posición. Ubíquense en la figura de abajo, en la segunda posición. En este caso, B está conectada con R, ¿no es cierto? B está conectada con R. Entonces, vamos a ver. B está conectada con R en la segunda posición. Y en cambio, P está conectada con A, la segunda posición, ¿ya? Eso era lo que les quería explicar. Si se dan cuenta que la construcción de una válvula de corredera facilita muchas cosas, por ejemplo, facilita que haya un sello de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Un sello de una esfera o de un disco, un mecanismo que levante, ¿no es cierto? Esto simplemente se mueve y todos los émbolos se van moviendo y van ajustándose a la posición que quieren, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la explicación de esta imagen? Que yo puedo tener control neumático en ambos lados, ¿no es cierto? Puedo controlar neumáticamente este lado y puedo mover las correderas hacia la derecha. Entonces, mucho ojo con lo que les voy a decir. Si es que el aire ingresa por aquí, todo se mueve hacia acá, ¿no es cierto? Y si es que estoy en el otro punto y el aire ingresa por aquí, todo se mueve hacia la izquierda, ¿no es cierto? Bien, ¿sí me entendieron? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Este tipo de válvulas debe de ser anclado a un sistema, pero no directamente las válvulas, porque me imagino que son caras las válvulas, ¿no es cierto? No voy a utilizar una válvula para hacerle correr a un lado y otra para hacerle correr al otro lado. Tal vez aprovechando un trabajo y de ese trabajo que estoy, ya tengo una presión para abrir una, ha de ser, ¿no es cierto? Porque si no me quedo con las otras nomás. Ya, depende mucho la aplicación. Por ejemplo, van a haber aplicaciones donde tal vez no, por el riesgo, no puedan meter control eléctrico, ¿no? Porque haya riesgo por ejemplo, de ambientes explosivos, ¿no es cierto? O de flagrantes, cosas así. Entonces van a tener que utilizar válvulas neumáticas. Ahora, por ejemplo, las válvulas son caras de acuerdo al caudal que maneja. Mientras más alto es el caudal, más caro es. Mientras menos es el caudal, ¿no es cierto? Todo es más barato. Entonces, ¿por qué mientras más alto es el caudal, más cara es la válvula? ¿Por qué? Porque mientras más alto es el caudal, significa que van a mover más peso, van a ir más rápido, ¿no es cierto?
y todo tiene que ser más reforzado. Entonces, mientras más bajo es el caudal, todo es más delgado, todo es más, más económico, ¿no es cierto? Todo es más pequeño incluso. Entonces, todo tiene que ver con eso y la aplicación. Eso y la aplicación. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, sí se utiliza una válvula para controlar lado por lado. O sea, no se puede, por ejemplo, decir, bueno, saquemos de aquí esta presión no, es algo específico, ¿no? Es un punto específico que necesita otra válvula para que se controle los movimientos de cada lado. No hay otra forma. Al menos si es neumático, ¿no? Porque tranquilamente aquí podría meter un punto mecánico y ya está bien. Pero si los dos lados quiere que sea neumático, tienen que ser controlados por otra válvula. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Vamos a continuar. Vamos a ver. Aquí, otra forma de controlar las válvulas, ¿no es cierto? De hecho, esta es la misma válvula 3.2, ¿no es cierto? Que hemos venido explicando anteriormente, la válvula de acá, esa válvula de aquí, ¿no es cierto? Y esa válvula de aquí es la misma, ¿no es cierto? Ahora, la única diferencia es que aquí yo tengo una solenoide. ¿Qué es una solenoide? Una solenoide es un control eléctrico y una solenoide no es más que una bobina con un núcleo ferromagnético capaz de convertirse en un electroimán cuando está alimentado. Entonces se alimenta, hace un electroimán, ¿no es cierto? Y el electroimán hace que este mecanismo, ¿no es cierto?, suba o baje, ¿no es cierto? Dependiendo qué es lo que queremos que haga. En este caso va a subir. Si se dan cuenta que en este caso está diseñado para que esto suba de manera que la presión del aire que está aquí, ¿no es cierto? Está aquí y está siendo sellada, pase para acá, ¿no es cierto? Suba para que pase para acá. Entonces, cuando la bobina está alimentada, se convierte en un electroimán y este mecanismo, que por cierto, en lo que se llama contactores, el mecanismo móvil se llama martillo, ¿no es cierto? Este mecanismo sube, se pega, ¿no es cierto? Y hace que el aire pase. Entonces, ese control eléctrico es bastante utilizado y es algo que complementa mucho. Entonces, complementa muchísimo a la automatización, ¿no es cierto? Es una solenoide. Es el mismo principio de un contactor, ¿no es cierto? Es el mismo principio, ¿no es cierto? De hecho, al contactor también se le conoce como bobina, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace una electroválvula. Entonces aquí nosotros tenemos una válvula distribuidora neumática con un control eléctrico y esto se le conoce como electroválvula. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Si dice que este tiene el mismo principio de un contactor, entonces prácticamente la corriente que circula por aquí no es fuerte, solamente es una pequeña cantidad muy baja. Mucho ojo que sí, o sea, sí, correcto. Es baja la corriente, pero también depende del contactor, ¿no? El contactor, por ejemplo, cuando tenemos mientras más grande es el contactor, más es el consumo de corriente, ¿no? Pero en este caso tiene razón porque las electroválvulas, ¿no es cierto? No son muy grandes. O sea, ya las vamos a ver, son bastante pequeñas, pero correcto. Ya. Bien, entonces, eso con lo que se refiere a electroválvulas, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco más sobre electroválvulas. Vamos a ver este tema que es bastante interesante y es el cilindro de simple efecto controlado por una válvula 3.2, ¿no es cierto? Entonces, una válvula 3.2, miren, el cilindro en este caso, el de simple efecto, se lo conoce porque solamente tiene una vía de conexión.
solamente una vía de conexión y usualmente el cilindro de simple efecto tiene un resorte. ¿Para qué? Para que cuando el cilindro sale y quiere regresar, el resorte es quien le ayuda a regresar, ¿ya? En este caso, miren, el botón, bueno, inicialmente, ¿no es cierto? El aire que está aquí se desfoga por esta vía, ¿no es cierto? Por la vía número 3, desde la 2 hasta la 3, ¿ya? La presión de aire que está aquí, ¿no es cierto? Está truncada, no entra. Pero cuando yo presiono este botón, va a cambiar de estado. Entonces, miren lo que va a pasar. Cuando cambio de estado, ahora sí, ¿no es cierto? La presión que había en uno, ahora sí entra por la vía del cilindro y hace que el cilindro salga. ¿No es cierto? Entonces, así es como funciona un cilindro de simple efecto. Ahora, esto lo vamos a simular en unos minutos. Solamente quiero que ustedes vean la explicación, ¿no es cierto? Así es como funciona. Ahí está en su posición normal, ¿no es cierto? En la posición normal está desfogando el aire que queda en esta cámara. Y cuando presiono, cuando cambio de posición, en cambio, el aire ingresa accionando el cilindro hacia afuera, ¿ya? Ahora, vamos con un cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto es aquel que tiene dos vías, ¿no es cierto? Dos vías, una de entrada, bueno, dos vías que pueden funcionar como de entrada y de salida, ¿ya? Dos vías que pueden funcionar como de entrada y de salida. Ahora, el cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Se llama así porque hace trabajo cuando sale, trabajo neumático, ¿no es cierto? Es decir, cuando sale, el aire hace trabajo y cuando entra, también el aire hace trabajo. Entonces, por ejemplo, esta es la primera posición del cilindro de doble efecto. No sé, sí, cilindro de doble efecto con su válvula, ¿no es cierto? En su posición normal. Entonces, miren, el aire está entrando desde 1 hacia 2 a esta cámara, empujando hacia acá, empujando todo esto hacia acá, haciendo que el cilindro se retraiga, ¿no es cierto? Y en cambio, el aire residual que queda aquí se desfoga por esta vía hacia acá, ¿no es cierto? Si ven que se desfogó, el aire residual se desfogó, ¿ya? Entonces, eso es en la posición normal. Ahora, en la segunda posición, ¿no es cierto? Cuando presiono el botón, el aire ingresa por la vía 1, ¿no es cierto? Viene hacia la vía 4 y ahora empuja el cilindro hacia afuera. En cambio, el aire que había aquí, ¿no es cierto? Ahora se está desfogando por la vía 2 hacia la vía 3, ¿no es cierto? Y así es como funciona el cilindro de doble efecto, ¿ya? El cilindro de doble efecto. Entonces, cuando yo dejo de presionar, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando dejo de presionar, ahí está presionado, ¿no es cierto? Cuando dejo de presionar, el resorte hace que vuelva a la posición normal. Bien, de esto vamos a hacer ahorita mismo una práctica. Antes me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta. ¿Qué simboliza la flechita hacia arriba que está dentro del, este, del pistón? ¿Esta flechita? Ajá. Ya, esa flechita quiere No, decir, no, perdón, la de más arriba. ¿esta de aquí? Esa. Ya, eso quiere decir que es un cilindro con amortiguación regulable. Un cilindro con amortiguación regulable. Vamos a ver aquí. Miren, venimos a FluidSim. Si es que pueden, síganme, por favor. Hagan lo mismo que yo hago en FluidSim. Voy a ir súper despacio. Espérenme, abro el neumático. Ya, en FluidSim vamos a abrir uno nuevo, ¿no es cierto? Vamos a abrir uno nuevo y ahí nos quedamos con un nuevo documento en blanco, ¿ya? Ahora, en la parte izquierda, ¿no es cierto? Aquí yo tengo esta ventana de herramientas, ¿no es cierto? Y aquí tengo varias cosas. Por ejemplo, tengo componentes eléctricos, ¿no es cierto? Esto es para comunicaciones. Tengo Grapset, que igual vamos a ver este semestre. Neumática, otros y técnica digital, ¿no es cierto? Que son bloques lógicos, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a centrar en neumática, entonces venimos a neumática. Lo primero que vamos a ir es a elementos de alimentación. Y miren, aquí yo tengo varias cosas que puedo utilizar. Esta es la más utilizada para señalar que es una fuente de alimentación de aire comprimido, ¿no es cierto? Como les decía, el triangulito hacia arriba quiere decir que ahí hay aire comprimido, ¿ya? Ahora,
voy a utilizar esta, esta unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? La conecto. Por ahí habíamos quedado la clase pasada que si algo nos hacía falta en la unidad de mantenimiento era un lubricador, entonces pongo el lubricador, ¿no es cierto? Y ahora sí, ya tengo mi alimentación. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a probar las válvulas, ¿no es cierto? Entonces vengo a válvulas, válvulas de vías configurables. Entonces, ya probé estas dos válvulas. Ahora voy a hacer la práctica que les estaba explicando, el cilindro de simple efecto. Entonces, vengo aquí, jalo hacia acá, ¿no es cierto? Y tengo esta válvula, ¿verdad? De una vez voy a poner el cilindro, entonces vengo aquí a actuadores y selecciono este cilindro de simple efecto, aquí, tal cual. ¿Ya? Miren, entonces conecto. Uno siempre va conectada a presión. En este caso 3, ¿no es cierto? Es conectada a, ¿cómo se llama? Desfogue, ¿no? O retorno. Ahora, en desfogue y retorno, puedo poner este de aquí y este de aquí. Este es un retorno que viene puesto en la válvula, digamos así, que es parte de la válvula. Este es un retorno roscado, ¿no es cierto? Es decir, externo, un retorno que yo le compro y le rosco. Y este es un este es un silenciador, ¿no es cierto? Este es un silenciador. Entonces puedo poner cualquiera de los tres, ¿no? Puedo poner este si quiero. En realidad no va a afectar a mi funcionamiento, simplemente se va a ver en la vida real. El silenciador va a ser va a reducir muchísimo el ruido, ¿no es cierto? Y miren, y solo me queda una conexión, es esta de aquí. ¿Ya? Y ya tengo mi cilindro ahí listo, ¿no es cierto? Ahora miren, hago doble clic y voy a poner esfuerzo muscular. Y voy a poner ese botoncito de aquí, ¿no es cierto? Y voy a poner retorno por muelle. Miren, ahí tengo, miren, aquí se muestra mi válvula cómo quedó, ¿no es cierto? Botón, retorno por muelle. Aceptar. Miren, tengo mi conexión ya hecha, ¿no es cierto? Y lista para probar. ¿Hasta ahí me siguen? Sigue, Dayton. Ya. Bien, miren, así se ve la simbología, ¿no es cierto? Más de cerca, ¿no es cierto? Botón, resorte, retorno por muelle, ¿no es cierto? Silenciador, alimentación de presión y conexión de trabajo, ¿ya? Entonces vamos a poner play. Miren, no pasa nada, pero cuando presione el botón va a salir el cilindro. Cuando dejo de presionar va a entrar, ¿ya? Entonces, algo importante y súper interesante del FluidSync es que nos muestra el sentido del aire. Es bastante interesante y de hecho es bastante, ayuda mucho. Entonces, miren, en este caso sube el aire, ¿no es cierto? Y mientras el botón esté presionado, el aire va a pasar y el cilindro se mantiene afuera. Cuando dejo de presionar el botón, ¿qué pasa? El aire perdón, el resorte hace que la válvula regrese a su posición original, entonces el aire retorna por aquí, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Le salió esta simulación? Yo no lo pude seguir. Tengo que compartir la pantalla y se veía muy pequeñito. No le avancé a seguir las configuraciones. Ya. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, en realidad aquí no hay muchas configuraciones, ¿no? Miren. Solamente puse un esfuerzo muscular, un botoncito. Este sí es un botón y un retorno por muelle aquí arriba, ¿no? Y nada más. Y luego simplemente conecté. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no me pueden seguir? Solo pónganme atención y después igual va a estar el video subido a YouTube y también va a estar subido estos elementos, ¿no es cierto? Van a estar subidos, entonces, para que ustedes puedan acceder, puedan revisar todo lo que yo hice, voy a subirlo, ¿ya? Entonces, bien, vamos ahora a controlar un cilindro de doble efecto. Para el cilindro de doble efecto, yo voy a coger este cilindro de simple efecto y voy a hacerle clic, doble clic, ¿no es cierto? Y miren, aquí me aparece las formas que yo quiero del cilindro. Por ejemplo, miren, un vástago, ahora tengo doble vástago.
Quiero doble vástago arriba, arriba y abajo, tengo doble vástago arriba y abajo. Pasante, pasante. Sin vástago, sin vástago, ¿no es cierto? En este caso le voy a dejar un vástago. Y aquí dice, mire, doble efecto retrocediendo, eso quiere decir acá, con muelle de retorno, eso quiere decir al revés, ¿no es cierto? Es decir, el resorte empuja hacia afuera el cilindro y el aire va a hacer el trabajo de retroceder. No es mi caso, lo que yo quiero es un cilindro de doble efecto. Este es el cilindro que yo quiero, entonces voy a poner, ok, ahí está mi cilindro de doble efecto. Ahora, los cilindros de doble efecto, yo los puedo controlar, ¿no es cierto? Lo voy a hacer con el ejemplo que hicimos en clase, una válvula. ¿Qué tipo de válvula es esta? 5.2, ¿no? Es una válvula 5.2. Entonces, miren, la forma de conectar es que aquí está uno, en uno siempre va a ir la presión de aire. Siempre presión de aire. 5.3, las demás son desfogue. Entonces, miren, voy a poner otro tipo de desfogue para que vean que en realidad eso no afecta, ¿no? Voy a poner otro tipo de desfogue. Entonces, miren, ahí está. Este es un desfogue roscado. Este es un desfogue que está incluido en la válvula, ¿ya? Ahora miren, aquí el 2 conecto acá y el 4 acá, ¿no es cierto? No cruzo, no hago nada, ¿no es cierto? Así de fácil lo conecto, ¿ya? Voy a bajar esto un poquito más para que se vea más uniforme, ¿ya? Listo. Bien, entonces, ahora hago doble clic en la válvula, doble clic aquí, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner lo mismo, esfuerzo muscular, un botoncito y retorno por muelle. Clic, ¿no es cierto? Ahora miren, ya está puesto, no hice nada más, es toda la configuración que necesitan. Y miren, presiono, ¿no es cierto? Mientras mantengo presionado, el cilindro sale. Cuando suelto, el cilindro regresa. ¿Por qué? Por el resorte, ¿no es cierto? El resorte de la válvula hace que regrese a su posición original. Entonces, miren, ahí estoy jugando, ¿no es cierto? Estoy probando, el cilindro sí vale, el cilindro está perfecto, ¿no? Bien. ¿Está entendido hasta ahí? Dije otra vez, acciónale. A ver, vamos a ver. Usted le tiene presionado. Yo pensaba que se Tengo le quedaba a presionado. usted. Ah, Ya, ya. ahora, justamente eso. A ver, aquí ustedes pueden jugar, ¿no es cierto? Porque miren, aquí hay un botoncito. Este botoncito es un botón con enclavamiento, ¿no es cierto? Podemos jugar con este botón. Y miren, se debería quedar, ¿no? Y se queda, ¿no? Se queda enclavado. Esto significa enclavamiento mecánico. Mucho ojo, significa enclavamiento mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sistema que va, pum, a caer ahí y es un seguro que no permite mover, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que liberar, ya no con resorte, sino de una manera mecánica de este lado de acá, ¿ya? Pero en este caso yo le voy a dejar con el botoncito de acá, ¿ya? Botoncito de acá. Listo, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué tal les parece? ¿Está interesante? ¿Les llama la atención? ¿No les llama la atención? Inge, Ajá. eh, eh, ahorita le estaba actuando, simulando, y le veo, noto una pequeña diferencia en el cilindro de doble efecto. Es como más tardío al salir y el del simple efecto sale de uno. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Puede ser que sí. Más adelante, Robinson, cuando estudie, porque vamos a estudiar cilindros también, me avisa para explicar ese de ahí, pero así, breve, es que, por ejemplo, cuando el cilindro está intentando salir, ¿no es cierto? El aire está entrando aquí. Aquí hay un aire que tiene una presión, ¿no es cierto? Aunque aquí ya esté desfogando, ese aire sigue con una presión. Entonces, ese aire impide o le frena un poco al cilindro, ¿no? Le frena un poco al cilindro, ¿ya? Eso es lo que pasa con el cilindro de doble efecto. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? De mi parte, no. ¿No? Ya, muy bien. Póngame mucha atención con lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Miren, los cilindros
Los cilindros, como en la vida real, yo a los cilindros les puedo poner nombres, ¿no es cierto? Marcas, ¿ya? Entonces, aquí a este cilindro le voy a llamar, a este cilindro aquí le voy a llamar A. A este cilindro de acá, perdón, a este mismo cilindro le voy a dar etiquetas. Por ejemplo, el A0 va a ser un sensor. El A0 va a ser un sensor que se active cuando el cilindro esté adentro, ¿no es cierto? Es decir, cuando esté en la posición 0, 0, 0 milímetros, 0 milímetros. Y A1 va a ser una marca o un sensor que se active cuando el cilindro esté totalmente afuera, es decir, 50 milímetros. Recuerden que la carrera es de 0 milímetros hasta 50 milímetros. Entonces, miren, hago dos marcas, una marca adentro, 0, 0, y una marca afuera, 50 milímetros, 50 milímetros. Pongo aceptar y miren, me muestra. Me dice, este es el cilindro A. Aquí tengo una marca, ¿no es cierto? Cuando el cilindro está dentro y aquí tengo una marca cuando el cilindro está afuera. ¿Ya? Vamos con el otro. A este cilindro le voy a llamar cilindro B, ¿no es cierto? Y le voy a poner una etiqueta. Esta etiqueta va a ser la misma, B0 cuando el cilindro esté adentro, 0, 0, ¿no es cierto? Y la etiqueta B1 cuando el cilindro está afuera, es decir, 50, 50. ¿Ya? Y miren, de igual manera me dice, tengo dos marcas, es decir, tengo dos sensores, un sensor adentro y un sensor afuera. Es decir, aquí cuando el émbolo llega, ¿no es cierto? Cuando esa parte se desliza hasta acá, me reconoce, ¿no es cierto? Y me dice, hey, aquí el cilindro ya está afuera, ¿ya? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Eso me va a servir porque voy a controlar este cilindro con una manera mecánica. Entonces, justamente eso es lo que les había estado explicando en clase, ¿no? Entonces, miren, ahora voy a quitar este esfuerzo muscular, ¿no es cierto? Y yo quiero que esto se active por parte mecánica, es decir, quiero que este cilindro de aquí active este cilindro de acá. Entonces, cuando este cilindro salga, A1, ¿no es cierto? Active al cilindro de acá. Entonces, me vengo aquí y digo, quiero este rodillo. Este rodillo tiene una flechita hacia la derecha, ¿no es cierto? Indica que el cilindro, que se va a activar cuando el cilindro se mueva hacia la derecha. Entonces, escojo esta flechita, ¿no es cierto? Y la pongo ahí. ¿Ya? Ahora, a este rodillo, ¿no es cierto? Rodillo estrangulado o rodillo con brazo, como ustedes quieran llamarlo, le hago doble clic, ¿no es cierto? Y le pongo la marca que quiero que active ese rodillo. Es decir, en este caso, A1. A1 va a activar este rodillo. Miren, así. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Debería activarse, ¿no? Miren. Presiono. Ah, sí, activó. La marca A1 hizo que este de aquí activara el de acá. ¿No es cierto? Suelto y regresa por el resorte, ¿no es cierto? Pero ahora yo quiero, ¿no es cierto? Que este cilindro de aquí, el B1, cuando está fuera, haga que este cilindro ingrese. ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a poner pause. Ahora, yo quiero que cuando el cilindro B, ¿no es cierto? A ver, entiéndanme lo que les quiero decir. Voy a presionar el cilindro A. Aquí voy a presionar y sale el cilindro B, ¿no es cierto? De hecho, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a hacerlo más... Vamos a poner una válvula de caudal para que se haga más despacio. Pues miren, esa válvula de caudal la voy a poner bien bajita, a un 3%, ¿ya? Vamos a ver si es que ahí se hace más despacio. Entonces presiono, no se hace, vamos a hacerlo más despacio. ¿Y dónde estaba la válvula? Ah, Aquí válvulas de ok. cierre y control de caudal. Entonces, le bajé más, ¿no? Vamos a ver. Ya, ahí. Ya, bueno, es que la válvula, si le bajo mucho, va a quedar haciendo así, ¿no? Eso es un... Es la estranguladora, ¿verdad? Sí, es estrangulador. Ya, ahí se ve un poco más despacio, ¿no? Miren. ¿Sí ven? ¿Ya?
Bueno, eso es algo de la válvula, ¿no? Vamos a poner un poquito más. ¿Ya? Se ve un poco más despacio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Presiono este botón, ¿no es cierto? Sale A, ¿no es cierto? Y este A, cuando está afuera, activa este rodillo, ¿no es cierto? Es decir, este cilindro, esta punta, está moviendo este rodillo de manera que lo presiona y cuando lo presiona hace que esta válvula cambie, ¿no es cierto? En la vida real, ¿cómo se vería esto? En la vida real, esto se vería así, miren. Esta válvula está aquí. Así estuviera en la vida real. Así está, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí hay sobreposiciones, pero no es error. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Este cilindro sale, movió el rodillo y a la vez el rodillo movió, hizo que el cilindro B salga, ¿no? Así es como se ve en la vida real, ¿ya? Así es como se ve. Mucho ojo que esto es solamente control. Esto solamente es control mecánico, ¿no? Control mecánico. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí tal vez tienen alguna pregunta? A mí se me pone ¿En cuánto le dejo lo de la válvula estranguladora? Le dejé en 2.63. A mí me funciona hasta la primera válvula, pero la otra se ejecuta rapidito. Es Ya. más rápido. En realidad, el FluidSync tiene un problema, yo creo que es por el crack, ¿no es cierto? Tiene un problema entre computadoras, o sea, en diferentes computadoras, diferentes marcas se ejecuta de diferente manera. Yo creo que es un tema de procesador, un tema de RAM, no sé, pero ya lo hemos probado en semestres pasados, hemos intentado varias cosas y funciona de diferente manera, ¿no? Entonces, ahí sí, lo importante es que ustedes sepan que esta válvula sí funciona, ¿no? Esta válvula sí funciona Ya. en la vida real, pero el simulador, eh, por lo que les digo, se vuelve, no es, bueno, no simula bien esta válvula, solamente esta válvula, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora, una vez que este A1 hace de cambiar esta válvula, ¿no es cierto? Este A1 hace cambiar esta válvula, cambia de posición, ¿no es cierto? Este cilindro sale y yo quiero que este B1 haga que el cilindro B regrese, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Hago doble clic en esa válvula, le quito el retorno por muelle y pongo retorno neumático. Ahora, yo quiero que B1 active la entrada del cilindro A, ¿no es cierto? Me explico. Yo quiero que esta marca de aquí, B1, cuando B1 se active, el cilindro A regrese. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El B1 es el cilindro saliendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, escojo este mismo, el cilindro saliendo, ¿no es cierto? Y, ok. Y aquí lo único que hago es direccionar que esto es B1. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Sí ven? Ahora, ustedes me pueden decir, pero eso sí pasaba antes, ¿no? Porque había un resorte. Le voy a quitar esto, le voy a dejar ahí y miren lo que pasa. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Si no pongo el resorte, si no pongo B1, ¿no es cierto? Se queda como enclavado los cilindros. Ahora, yo quiero que este B1, ¿no es cierto? Yo quiero que este B1 retorne este cilindro de acá. Entonces, miren lo que va a pasar. Ahora sí vuelvo y pongo, era este, ¿no es cierto? Ok. Y aquí selecciono B1. Ya se puso. Entonces, miren ahora sí lo que pasó. ¿Sí vieron? Ahora, yo quiero que este A0 de aquí, haga que este cilindro retorne, el B1 retorne. Entonces, lo mismo. Vengo acá, ¿no es cierto?
quito el retorno por muelle. El A0 está cuando el cilindro está de regreso, es decir, este punto de aquí, ¿cierto? Ahí está el A0. Entonces aquí pongo A0, ¿no es cierto? A0. Pongo aceptar, ¿no es cierto? Y miren. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si yo quito, perdón, si yo quito el A0? Quitemos aquí el A0, miren lo que pasa. ¿Sí ven? No regresa, se queda enclavado, ¿no es cierto? Pero yo quiero que este A0, accionado por un rodillo, ¿no es cierto?, haga que el cilindro retorne. Entonces aquí va a estar el A0. Ahí está el A0. Entonces miren. ¿Ya? Ahora yo quiero que esto sea un... yo quiero que esto sea un proceso infinito, es decir, que todo el tiempo estén haciendo lo mismo, que vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué me falta? El B0 vuelve a activar el cilindro A, es decir, aquí. Entonces lo voy a hacer. Hago doble clic y pongo aquí, ¿no es cierto? Que el B0, ¿no es cierto? Escojo este porque tiene la flechita para acá y el B0 es el que se activa cuando el cilindro está entrando. Entonces tiene esta dirección, ¿no? Entonces, activo esto. Perdón. Entonces hago doble clic y pongo B0. Vamos a ver, debería funcionar, ¿no? Excelente, ¿no? Miren cómo hice. Miren cómo se hizo una simulación, ¿no es cierto? Perdón, un diseño de un proceso secuencial, ¿no es cierto? Solo con neumática y mecánica, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué tengo aquí. Aquí tengo un control mecánico, control ¿cómo se llama? Manual, muy bien, gracias, manual, mecánico, ¿no es cierto? Y todo lo demás es neumática. No ocupé PLC, no ocupé control industrial, no ocupé contactores, ¿no? Entonces, ahí está ese control, ¿sí se dieron cuenta? Ahora, este ejercicio, bueno, ¿cómo se llama? Este diseño va a estar subido, voy a subir al Classroom, ¿no es cierto? Voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan revisar y ustedes lo vuelvan a hacer. La recomendación es de que no solamente lo revisen, sino que lo vuelvan a hacer, porque el día de mañana ustedes tienen un taller acerca de esto, ¿no? Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Inge, me imagino que este software sí permite bajar la velocidad de simulación, ¿verdad? Porque me vuelve loco, está muy rápido. Todo es demasiado rápido. Hay una manera, lo vimos aquí, me parece que es en simulación. Factor de ralentización. Aquí lo puedes subir. Veamos si es que sirve. Yo tenía otra computadora el semestre pasado, no me servía. Parece que aquí sí va a servir, ¿no? Vamos a ver. Ya, sí, aquí sí sirvió. Ya, excelente, aquí sí sirvió. Ya, así es como funciona. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta tal vez? Vamos a subir esto todo al 100. Y que Porque los muelles, bueno, los bracitos eran con la flechita hacia adentro o hacia afuera. ya, muy bien. Vamos a explicar. Cuando, por ejemplo, es A1, si se dan cuenta que el A1 se enciende, tiene la flechita aquí, miren. El A1 se activa cuando la flechita está para allá. El B1 se activa cuando la flechita... ¿Qué quiere decir eso? Que el A1 se activa cuando sale el cilindro. Y el A0 se activa cuando entra el cilindro, ¿sí ven? El B0 también. Entonces, ¿cómo yo sé cuál escoger? Si aquí va A1, entonces pongo la flechita que sale, ¿no?
Y si acá pongo A0, la flechita que ingresa. ¿Ya? De esa manera. Porque miren, aquí voy a cambiar. Voy a poner aquí el A0. ¿Cierto? Le cambié este. No sé, yo creo que no va a salir, ¿no? Ya, no salió, si se dan cuenta, porque el A0 no se activó. El A0 no se activó. El A0 se activa cuando retorna el cilindro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar? Es la otra flechita cuando está hacia adentro, ¿no? Es esta de aquí. Y la válvula, la primera válvula, vuelta sería al revés, ¿verdad? La O igual. primera, claro, la primera sería el B0 cuando retorna y el B1 cuando sale, ¿no? Así sería. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Dije, yo tengo una pregunta, digamos, lo que sale de la válvula, el A1, va a empujar al bracito, diga, del A1, de la válvula. Correcto. Pero dije, vuelta, ahí no, el acero, ¿cómo accionaría ahí, vuelta? Ya, eso en la vida real usted me pregunta, ¿no es cierto? Ujú. Ya, el A0 estaría aquí. El A0 estaría aquí. Y por eso es que el A0 se activa cuando retorna. ¿Por qué? Porque cuando sale, ¿no es cierto? Hagan de cuenta lo siguiente. Voy a intentar dibujar, ¿ya? Ténganme paciencia porque no... ¿Y de cuánto le puso el factor de ralentización? A 5 le puse. A 5 está bastante... Entonces, verán. El A0, ¿no es cierto? Lo voy a poner aquí así. Lo voy a poner aquí así. Y aquí voy a poner el círculo. Así el rodillo, ¿no es cierto? Así. Entonces, este rodillo se activa. Este rodillo, mucho ojo con lo que voy a decir, se activa cuando se presiona hacia acá, hacia adentro. Así. Entonces, cuando el cilindro está en ese recorrido hacia afuera, no se activa ese rodillo. Pero cuando el cilindro está hacia adentro, el rodillo ahí sí se activa, ¿ya? A eso se refiere las flechitas, ¿no es cierto? Cómo se activa, cómo se acciona el rodillo. Por eso es que les digo, por ejemplo, esta flechita es un rodillo similar, pero en cambio es así, ¿no es cierto? Similar, pero es así. Entonces, este rodillo se activa cuando hacia acá adentro. Entonces, ¿cuándo se activa este rodillo? Cuando el cilindro sale, ¿no es cierto? El cilindro sale y el rodillo se presiona hacia adentro. Entonces, fácil, ¿no? Ahí es donde cambia de estado. ¿Sí se entendió? Sí, ahí sí, le comprendí ya. Ya, muy bien. Que estaba craneando. Sí, lo que pasa es que como aquí se ve así, ¿no es cierto? Como se ve así, uno dice, pero ¿cómo pasa eso, no? Pero en realidad este A1, B1 son finales de carrera que se ponen aquí, acá, ¿no es cierto? Que voy ubicando, los digo, a ver, yo quiero este final de carrera aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el A0, y ese final de carrera va a activar esa válvula. Entonces, así es como funciona, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Primero que todo, bueno, vamos a hacer un ejercicio nuevo, ¿no es cierto? Abrimos un nuevo documento y aquí voy a simular un proceso, ¿ya? El proceso que voy a simular es el siguiente. Mucho ojo. Entonces voy a simular el siguiente proceso. Después les explico, primero voy a anotar A más, B más, B menos, A menos, C más, C menos, ¿ya? ¿Qué quiere decir este A más, B menos, A menos, C más, C menos? Quiere decir, primero que todo, que hay 3 cilindros, A, B y C. Y quiere decir el orden en el que se van activando. Por ejemplo, el más quiere decir desplazamiento positivo, es decir, que el cilindro sale.
y el menos que el cilindro ingresa. Entonces, ¿qué quiere decir? El cilindro A sale, cuando el cilindro A sale, el cilindro B sale. El cilindro B sale y vuelve a ingresar. Cuando el cilindro B ingresa, el cilindro A ingresa. Cuando el cilindro A ingresa, C sale y vuelve a ingresar. Esa es la secuencia de movimiento que vamos a seguir para el presente ejercicio, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, vengo aquí, la alimentación, bastante importante, ¿no es cierto? Coloco el lubricador, ¿no es cierto? Y lo conecto, ¿ya? ¿Listo? Bien, lo segundo que voy a poner son los actuadores, es decir, los cilindros. Voy a poner 3 cilindros, cilindro A, B y C. Entonces voy a poner bien separaditos, ¿no es cierto? A, B y C, ¿ya? Hasta ahí, ¿me siguen? Ahora, en cada cilindro voy a irlos configurando. Entonces hago doble clic en el cilindro. Vengo acá. Primero es un cilindro de doble efecto. Este va a ser el cilindro A. ¿No es cierto? Las etiquetas van a ser igual. A0 va a ser en 0, 0. A1 va a ser en 50, 50. ¿Ya? Pack. Miren, ya tengo mi cilindro A. Vamos con mi cilindro B. Vengo acá, cilindro de doble efecto B. ¿No es cierto? Etiquetas va a ser B0, 0, 0. B1 va a ser 50, 50. ¿Ya? Aceptar. Y vengo con mi cilindro C. Doble efecto. La marca es C. C0, 0, 0. C1, 50, 50. Listo. Ya. Bien, ahí lo tengo listo, ¿no es cierto? Ahora, cada cilindro, ¿no es cierto? Lo voy a controlar con una válvula 4, 2, ¿no es cierto? Con este tipo de válvula voy a controlar cada cilindro. Entonces, miren, voy a controlar cada cilindro con este tipo de válvulas, ¿cierto? Ya. Entonces, voy conectando de una vez, ¿no es cierto? Estas válvulas se conectan así directamente. Se conectan así directamente. ¿Ya? Ahora, igual conecto la presión de aire. ¿Ya? Y el desfogue, ¿no es cierto? Que el desfogue ya probamos que todos son lo mismo. Entonces voy a poner que en este caso tienen este desfogue que viene incorporado con la válvula, ¿no? Es un desfogue directo, ¿ya? Entonces hasta ahí no he hecho nada de lo que no hayamos hecho en esta clase, ¿no? Ahora sí, pónganme atención. Voy a poner aquí, ¿no es cierto? Ya no esfuerzo muscular, ya no mecánico, ¿no es cierto? Voy a poner todos control por aire. Este es el En la control. 1, ¿verdad? ¿Perdón? En el 1, ¿verdad? Sí, en la válvula 1. Entonces voy a poner las dos control por aire, ¿ya? Así. Aquí les voy a explicar algo. De hecho, lo voy a hacer aquí. Control por aire, control por aire. Y aquí ustedes pongan muelle neumático. Muelle neumático, pónganlo así. ¿Ya? Y esta también vamos a poner control por aire. Control por aire, ¿no es cierto? Muelle neumático, muelle neumático. ¿Listo? Bien, hasta ahí no hay nada nuevo, ¿no es cierto? Perdón, bueno, lo nuevo es el control por aire, ¿no es cierto? Entonces, ahora, estas válvulas de aquí, ¿no es cierto? Tienen que ser controladas también. Es decir, no puedo decir, bueno, este es control por aire y voy a conectarlas así. Porque miren qué pasaría si yo conecto esto así. Si yo conecto esto así, bueno, ahí me va a salir un warning, ¿no es cierto? Miren, en realidad no hace ningún control, ¿no? Donde sí tiene que haber control es en cada uno de estos lados. Entonces, miren lo que voy a hacer.
voy a poner válvulas 3-2, ¿no es cierto? Para controlar las otras válvulas. Estas válvulas 3-2 van a controlar las otras válvulas. Entonces voy a poner una para cada. Vamos acá. Ya. Entonces lo vamos a hacer así. Bien. Ustedes vayan ordenando, por favor. Quiero ordenar esto. Quiero que se salga. Ya. Entonces, igual estas válvulas, la 1 voy a conectar acá, ¿cierto? Las unos voy a conectar a la presión. Las unos voy a conectar a la presión. Y las 3 voy a conectar a desfogue. Entonces la 3 voy a conectar a un desfogue. Desfogue. Desfogue, ¿no es cierto? Es más que todo algo de cíclico, ¿no? O sea, todo conectar así, ¿ya? Ahora, mucho ojo, hasta ahí, ¿no es cierto? Está todo normal. Ahora, aquí, cada una de estas válvulas va a controlar estos desplazamientos o las posiciones de esta válvula. Por lo tanto, voy a conectar así. Una vez que conecto así, póngame atención, por favor, miren a la pantalla. Hago doble clic en la línea de conexión y selecciono conducto de control. Entonces, ahí ya sé que es un conducto de control, no es un conducto de trabajo. ¿Ya? Si se dan cuenta, miren acá otra vez. Y pongo, déjenme ver esto. Pongo conducto de control. ¿No es cierto? Conducto de control. ¿Ya? Y sigo acá. Conducto de control. Conducto de control. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Están listos hasta ahí? Todavía no hay que esperar un ratito. Ya. Me avisan, por favor. Solo la primera no tiene muelle neumático, ¿verdad? Sí, correcto. La primera, no, sí, 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 correcto. Pero ya mismo lo cambiamos. ¿Me avisan, por favor? ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Bien, mucho ojo con lo que voy a hacer,
¿no es cierto? Vamos a ver, estas válvulas de aquí, ¿no es cierto? Voy a hacer un pequeño zoom acá. Estas válvulas de aquí, miren lo que voy a hacer. Hago doble clic, ¿no es cierto? Ah, perdón, sí, ya. Antes de seguir, a ver. El botón, perdón, el cilindro A tiene que salir, ¿no es cierto? Entonces, para que el cilindro A tenga que salir, voy a poner aquí, ¿no es cierto? Tengo que presionar esta válvula. Cuando presiono esta válvula va a hacer que a través de este muelle neumático, ¿no es cierto? Se cambie de estado y el cilindro A salga. Entonces, aquí necesito un esfuerzo muscular, es decir, un botón, ¿ya? Entonces, miren, presiono el botón y sale A, ¿no es cierto? Ya tengo A, ¿verdad? Facilito. Ahora, cuando A sale, ¿no es cierto? Cuando A sale, B tiene que salir. Para que salga B, yo tengo que activar esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Déjenme poner. Esta válvula de aquí. Otra vez. Cuando A sale, ¿no es cierto? Que ya sé que presiono este botón, A sale y se enciende la marca A1, ¿no es cierto? Para que salga B, yo tengo que activar esta válvula de aquí. Miren, ahorita, ¡pac!, se sale A. Y cuando yo activo esta válvula va a hacer que B salga. Pero aquí está pasando algo, ¿no? Porque acá sí funciona, aquí pasa algo. Entonces, primero vamos a solucionar lo que pasa. Hacemos doble clic y le quitamos el muelle neumático. O bueno, pongamos la alimentación externa a ver si sale con eso. Eso no lo he probado, ¿no? Aunque, espérense un ratito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si ahí sale. No funciona así. Vamos a quitarle lo que dice muelle neumático, quitamos y ponemos este de aquí. Y ponemos este de aquí, ¿ya? Y lo vamos a dejar ahí. Entonces ahí sí volvemos a conectar, conectamos otra vez y hacemos que esto sea conductos de control o pilotaje neumático. Bien, entonces, miren, para que B salga es necesario que yo mueva esta válvula de aquí y va a salir B. Entonces, como A ya está fuera, ¿no es cierto? A1 se encendió, entonces yo voy a hacer que aquí, el A1 que está saliendo, que es este de aquí, ¿no es cierto? Encienda B de esta manera. Aquí voy a poner A1. Entonces miren lo que va a pasar. ¿Sí ven? Presioné, ¿no es cierto? Se encendió, A salió, el A1 encendió esta válvula de aquí que a su vez puso en funcionamiento a esta válvula de acá, hizo que el cilindro B saliera. ¿Ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿Cuál era el fin del ponerle el muelle neumático? Era probar, era para Ah, que ustedes se dieran cuenta, pero no funciona. Ya lo he hecho yo antes, pero no funciona. Entonces funciona de esta manera, ¿no? Bien, ahora, cuando B sale, ¿no es cierto? Se enciende B1 y yo quiero que B ingrese, por lo tanto, para que B ingrese tengo que activar esta válvula. Entonces, miren, sale y para que B ingrese tengo que activar esta válvula. Cuando esta válvula se active, ¿no es cierto? Cuando esta válvula se active, va a intentar ingresar B. Entonces, aquí vengo, ¿no es cierto? Y pongo mecánico y es B1 que está saliendo, por lo tanto es el primero, ¿no? ¿Ya? Aquí me falta algo. Estas válvulas tienen que regresar por muelle, ¿no? Retorno por muelle. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Tac? Y debería ingresar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa?
que A1 se queda enclavada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque A1 sigue sintiendo la marca, ¿no es cierto? ¿La marca de qué? De A1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mover esta marca. Miren, esta marca de aquí la voy a mover. No la voy a poner en 50 porque cuando está en 50, como es el final de la carrera, siempre se queda marcando, ¿no es cierto? Se queda como enclavada. Le voy a poner 49 para que se active cuando pasa, ¿no es cierto? Pero cuando llega a 50 ya se desactiva A1 y miren lo que va a pasar. Ahora sí, debería regresar, pero aún no le he puesto. Aquí es B1, ¿no? Regresó, ¿no? Entonces ya tengo A más, B menos, ¿no es cierto? A más, B menos. Que por cierto, aquí también es retorno por muelle. Lo voy a dejar así, ¿no es cierto? Entonces ya tengo A más, B menos. Ahora, cuando B ingresa, yo quiero que A ingrese. Por lo tanto, para que A ingrese, tengo que activar esta válvula de aquí. Josué, adelante. Dije, ¿en cuál era la de la que poníamos? Ay, Dígame. espérenme, se me cerró. Ya, ¿en cuál era que poníamos 49? ¿En qué válvula? En esa marca de aquí, en la marca del A. Ahí ya. No le ponemos 50 porque se queda enclavada, en cambio le ponemos 49 para que se active cuando pasa el cilindro, pero no se quede marcada con 49, ¿no? Ahí en el cilindro A. Ya. Bien, ahora les decía que cuando B1, cuando B ingresa, yo quiero que ingrese A. Cuando B ingresa se enciende A0, por lo tanto aquí es el ingreso de B, ¿no es cierto? Tiene este sentido, esta flechita, entonces escojo el segundo y aquí pongo B0, ¿no es cierto? B0. Y aquí también voy a poner retorno por muelle, ¿no es cierto? Y ya está. Entonces vamos a ver qué pasa. Miren. Retornó A, ¿no? Entonces ya tengo A más, B menos, A menos, ¿no es cierto? Simplemente poniendo la configuración, la secuencia lógica, ¿no es cierto? Simplemente haciendo una secuencia lógica, ¿ya? Ahora, cuando A ingresa, se enciende A0. Yo quiero que ese A0 que se enciende cuando ingresa, accione el cilindro C. Entonces, vengo acá, ¿no es cierto? Y digo, aquí el cilindro C va a ser accionado, ¿no es cierto? Por A1, ¿no? Perdón, A0, que es cuando ingresa. Entonces, la segunda flechita, igual retorno por muelle, ¿no? Entonces aquí yo escojo A0. Entonces vamos a ir probando. Aquí hay sobrepuestos, dice, pero en realidad no me está afectando. Tiene que salir, ¿no es cierto? Y no sale por el mismo problema. Miren, el problema que teníamos acá, ¿no? Entonces, no lo hemos corregido. Vamos a quitar el retorno por muelle y vamos a dejar solamente así. Ahora sí va a funcionar. Miren. El mismo warning. A sale, B sale, entra, A ingresa y C sale. ¿No es cierto? Ya estoy aquí. ¿No es cierto? Ya estoy aquí. Ahora, estoy en C+, ¿no es cierto? Cuando C sale, yo quiero que, bueno, a ver, cuando C sale, se activa C1, ¿verdad? Cuando C1 se activa, yo quiero que haga ingresar a C, es decir, C1 va a activar esta válvula de aquí. Entonces aquí voy a poner C1, ¿no es cierto? Que C1 es cuando está saliendo hacia afuera, entonces es este. Y aquí retorno por muelle, ¿ya? Y aquí pongo C1, ¿no? Bien, entonces ahí pongo C1. ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que ya cumplir, que dice fuera del diseño. Bueno,
también va a funcionar. Y C1 no ingresó. ¿Por qué no ingresó C1? Miren, porque está enclavado el A0. Pasa lo mismo que pasaba con la marca, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que esta marca, ¿no es cierto? En A0 se queda enclavada. Por lo tanto, voy a hacer que se active cuando pasa por 1 y cuando ya está en 0 se desactive. ¿Para qué? Para que no se quede enclavada, ¿no? Entonces, ahora sí va a funcionar. Miren. Ingresa A, sale C, ingresa C. Y ya terminé el proceso. ¿Ya? Prácticamente ya terminé el proceso. ¿Qué es lo que tengo? Tengo circuitos lógicos, perdón, circuitos neumáticos, ¿no es cierto? Controlados por mecánica y neumática, ¿ya? Sin necesidad de control eléctrico ni PLC. Ahora, antes de darle tiempo a las preguntas, porque ya estamos por terminar, vamos a hacer que esto sea repetitivo. Entonces, el C0, que es cuando ingresa el cilindro C, quiero que vuelva a activar el A, ¿no es cierto? Entonces, el C0, ¿no es cierto? Que es este de aquí, va a activar el A. Entonces, aquí pongo C0, ¿no es cierto? Ya. A ver, vamos a poner cancelar y vamos a meter este cilindro un poco más acá. Ya, ahí. Otra vez fuera del diseño. Dice. Listo. Bien. Entonces, ahora sí va a funcionar. Debería funcionar, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Listo, ahora sí no hay ningún warning, todo está bien. A sale, B sale, ingresa B, ingresa C, digo A. ¿Y qué pasa? Miren, pasa que aquí se quedó enclavado B, B0 se quedó enclavado, ¿sí se dan cuenta? Por lo mismo de las marcas. Entonces vuelvo y cambio la marca. En vez de 0, pongo la marca 1. ¿Para qué es esto? Para que no se quede enclavado, ¿no? Entonces otra vez simulo. Ahora se quedó enclavada. ¿Dónde está enclavada? El C0, ¿no? Miren, el C0 está enclavado. Si se dan ¿Cómo cuenta se da cómo cuenta que está enclavado? porque aquí, miren cómo está, aquí debería quedar todos así, miren, así limpios. Las líneas de control que deberían quedar limpias. En cambio, esta está enclavada con el C0, ¿no? Miren, está enclavada. Entonces, el C0 está enclavado, por lo tanto, también hago el movimiento de poner 1, 1. Y pongo play. Y ahora sí debería funcionar. C, A otra vez, B, A, C. Y ya funcionó, ¿no? Entonces ya se va de manera repetitiva, ¿no es cierto? Por el tiempo que necesitemos, ¿no es cierto? Podemos poner un stop por acá, ¿no es cierto? Si ponemos un stop y cortamos todo el suministro de aire, ¿no es cierto? Va a ser como darle un stop acá y va a parar y va a regresar a su posición, ¿no? Y si ponemos otra vez el start, va otra vez a iniciar. Entonces, eso es con lo que respecta a sistemas neumáticos controlado por control mecánico y control neumático, ¿no? Entonces aquí tengo el ejemplo de control neumático, miren, ¿no es cierto? Y control mecánico, ¿ya? Así funciona. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, que no me salió. Dije, pues ya la verdad sí me mareó un poco. Ya. Mucho ojo. Esta simulación va a estar subida en el Classroom. Los ejercicios van a estar subidos en el Classroom y también el video va a estar subido en el Classroom. Entonces la recomendación es la siguiente. Revisen el video, vuelvan a hacer el ejercicio hasta que les salga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a volver a poner aquí, pequeños detalles como este, ¿no es cierto? Que las marcas están en 00, ¿no es cierto? 00.
así, ¿no es cierto? Hacen que se enclave uno de estos finales de carrera, ¿no es cierto? Es decir, que queden activados los finales de carrera y no funcione todo, ¿no es cierto? Entonces, por favor, revisen otra vez el video, vuélvanlo a hacer y se van a dar cuenta que es sumamente fácil, ¿ya? Bien,